Jamás imaginé que un simple cruce de mensajes, una conversación inocente en el grupo familiar, terminaría llevándome al escenario más surrealista, doloroso y, a la vez, liberador de mi vida. Aquella noche, mientras caminaba hacia esa casa que durante años llamé hogar, no sabía si mis pasos eran guiados por la rabia, por el instinto o por esa necesidad de mirarle a los ojos y confirmar con mi propia voz que lo que había escuchado no podía ser cierto. Y, aún así, lo fue, y fue mucho peor de lo que jamás imaginé. A través de la ventana, las risas se filtraban como cuchillos. Las voces, las copas brindando, los platos colocados con cuidado. Era la cena familiar de siempre, esa que yo ayudé a construir durante años. Pero ¿dónde? Esa vez, me habían borrado como si nunca hubiera existido. Y fue entonces, en el preciso instante en que empujé la puerta y crucé ese umbral, cuando mi corazón se paralizó. Ahí estaba él, de pie, rodeado de toda nuestra familia, con su brazo rodeando la cintura de otra mujer, mientras la presentaba como su nueva esposa, sin siquiera parpadear. Las miradas se congelaron. Algunas bajaron la vista, otras fingieron no verme, y unas pocas, llenas de nerviosismo, se alternaban entre él y yo, como si no supieran si correr o desaparecer. Pero la escena no terminaba ahí, porque mientras él sostenía esa mentira con una sonrisa que jamás le conocí, esa mujer me miró con esa mezcla de arrogancia y falsa inocencia, como si supiera perfectamente quién era yo. Peor aún, como si celebrara estar ocupando el lugar que un día fue mío. Y en ese momento entendí algo que jamás podré olvidar. No existe traición más dolorosa que la que se construye a plena luz, frente a todos, como si tu ausencia fuera un detalle insignificante. Como si todos los años, las memorias, las promesas, las risas y las lágrimas se pudieran borrar con una simple presentación. Ella es mi nueva esposa, como si yo no estuviera viva, respirando, de pie frente a ellos, sosteniéndome apenas sobre mis propias ruinas. Pero lo que ninguno de ellos sabía, es que yo no había llegado allí para suplicar, ni para rogar explicaciones, ni mucho menos para hacerme pequeña. No, esa noche no sería recordada como la noche en la que él me humilló. Sería recordada como la noche en que yo, con la dignidad que jamás podrán comprender, miré de frente la traición, me vestí de mi propia verdad. Sobre todo, les enseñé que una mujer puede ser derrumbada. Sí, pero jamás, jamás será borrada. Por unos segundos, todo fue silencio. Un silencio pesado, incómodo, casi violento. El tipo de silencio que solo existe cuando la mentira se rompe y cae con el estruendo de 1000 cristales al suelo. Nadie sabía qué hacer. Nadie se atrevía a moverse. Ni siquiera él. Se quedó allí, paralizado, con los ojos abiertos, sin esperarse que tuviera el valor de aparecer. Porque eso es lo que jamás imaginaron, que yo, la mujer a la que intentaron desaparecer de la historia, tendría la fuerza de estar allí, de pie, delante de todos. Mi mirada recorrió uno a uno los rostros sentados en esa mesa. Personas que conocía desde hace años, que formaron parte de mi vida, de mis celebraciones, de mis tristezas, de mis domingos familiares. Algunos bajaron la cabeza, incapaces de sostenerme la mirada. Otros fingieron tomar un sorbo de sus copas, como si el cristal pudiera protegerlos de la vergüenza. Y unos pocos, sí, unos pocos me miraban con los ojos muy abiertos, llenos de incredulidad, como si no pudieran entender cómo esa escena estaba ocurriendo frente a ellos. Ella, la mujer que ahora se sentaba en mi lugar, no dijo una palabra. Mantuvo su mano en el brazo de él, aferrada como quien se agarra a un salvavidas en medio de un naufragio. Pero su sonrisa falsa se desdibujó, porque su victoria, esa que creyó tener asegurada, se tambaleó en el preciso momento en que entendió que yo no era un fantasma, que yo no era un recuerdo, que estaba viva, presente y más real que nunca. Él fue el primero en intentar recuperar el control. Se aclaró la garganta, acomodó su postura y balbuceó una frase que intentaba sonar natural, pero que le salió rota, torpe, vacía. No esperaba, no sabía qué. ¿Qué haces aquí? Como si yo fuera una extraña. Como si no hubiera compartido mi vida con él durante tantos años. Como si el amor, los sueños y los sacrificios que alguna vez compartimos pudieran ser archivados en una caja y olvidados para siempre. Respiré hondo. Sentí como el corazón me latía en el cuello, en las sienes, en cada centímetro del cuerpo. Pero no, no iba a temblar. No iba a llorar. No iba a gritar. Porque entendí que el poder no lo tenía quien te traiciona. El poder lo tiene quien, aun con el alma en pedazos, se planta firme, mira de frente y dice, sin necesidad de levantar la voz:
Aquí estoy. No me fui. No me borraste. Y ahora, serás tú quien tenga que explicar. Hubo un momento, quizás unos segundos eternos, en que él no supo qué hacer. Su rostro, que tantas veces vi lleno de soberbia y seguridad, ahora se descomponía frente a mí. Sus manos temblaban, buscaban dónde apoyarse, mientras su mirada iba de mí a ella, y de ella a los demás, como quien busca en el público a alguien que le salve, que le tire un salvavidas, pero no lo encontró. Porque en esa sala ya no había aliados. Solo había testigos. Testigos de una mentira que acababa de estallar. Ella intentó mantener la compostura. Se reacomodó el cabello, cruzó las piernas, apretó los labios como si eso pudiera sostener la dignidad que se le escurría entre los dedos. Pero sus ojos la delataban. En ellos ya no había triunfo. Ya no había esa falsa seguridad de quien cree que ganó una batalla fácil. Ahora solo había miedo. Miedo al escándalo. Miedo a la vergüenza. Miedo a darse cuenta de que el lugar que intentó ocupar jamás le perteneció realmente. Él fue el primero en romper el silencio, pero no con un pedido de perdón, no con una explicación. Lo hizo con esa actitud cobarde que tienen los que no saben enfrentar las consecuencias de sus actos. No es lo que parece, dijo. Y esa frase, tan vieja, tan gastada, tan absurda, flotó en el aire como un chiste cruel. Porque todos sabían exactamente lo que parecía, y lo que era. No hacía falta ser genio para entenderlo. Lo que dolía no era la sorpresa, era la confirmación. Me crucé de brazos. Lo miré a los ojos, sosteniendo su mirada hasta que él fue el que tuvo que bajarla. Porque, en ese momento, entendí que no era yo la que debía sentir vergüenza. No era yo la que tenía que justificar nada. Porque quien traiciona, quien miente, quien rompe, es el único que debe cargar con el peso de sus decisiones. Y ahí estaba él, temblando bajo el peso de su propia cobardía. Entonces hablé. No grité. No lloré. Solo dije, con una voz tan firme que incluso a mí me sorprendió. ¿De verdad pensabas que podías borrar una vida entera? ¿Que podías presentarla como tu esposa mientras yo aún respiro? Mientras todo lo que fuimos sigue latiendo en cada rincón de esta casa. Y ese fue el momento exacto en que su máscara, esa que tanto se esforzó en construir, se hizo añicos frente a todos. Porque la verdad, cuando se dice en voz alta, tiene el poder de derrumbar cualquier mentira, por grande que sea. Hubo un temblor invisible en cada rincón de aquella sala. Lo vi en los ojos de todos, esa mezcla de incomodidad, de sorpresa, de vergüenza ajena. Algunos querían ser tragados por la tierra. Otros, simplemente, no sabían dónde posar la mirada. Y entonces entendí algo muy claro. No era yo quien debía agachar la cabeza. No era yo quien debía sentir vergüenza por estar allí. Porque la dignidad nunca es incómoda. Incómoda es la verdad cuando desnuda la mentira frente a todos. Ella, aún sujetándolo del brazo, intentó abrir la boca. Quiso decir algo, tal vez una excusa, una defensa, una justificación absurda que maquillara lo evidente. Pero sus labios temblaron, y su voz nunca salió. Porque entendió, en ese momento exacto, que no se trataba solo de ocupar un lugar. Se trataba de entender que ese lugar que intentaba vestir, estaba lleno de historia, de amor, de memorias, de cicatrices. Y que la silla donde estaba sentada, jamás sería suya por más que lo intentara. Él, por su parte, se puso de pie. Caminó 2 pasos, se llevó las manos a la cabeza, como si eso le ayudara a encontrar una explicación que no existía. Pero lo único que logró fue hacer aún más evidente su derrota. Su voz salió temblorosa, rota, sin fuerza. No quería que fuera así. Dijo. Todo se salió de control, y mientras esas palabras flotaban en el aire, yo sentí algo que nunca había sentido antes. Lástima. Lástima por quien alguna vez creí que era el amor de mi vida, y que ahora, reducido a un montón de excusas, se convertía en un extraño frente a mí. Observé a su familia. Mi familia. Esa que durante años me abrazó, me invitó a cada celebración, que compartió risas, cumpleaños, navidades, proyectos. Y aunque algunos aún no podían levantar la cabeza, otros me miraron con los ojos vidriosos, llenos de esa mezcla amarga entre tristeza, vergüenza y complicidad involuntaria. Porque sabían, tal vez no todos los detalles, tal vez no el desenlace, pero sabían que algo se rompía, y se rompía para siempre. Di un paso al frente. Mi corazón seguía latiendo como si fuera a salirse del pecho, pero no me moví por impulso. Me moví por amor propio. Por respeto a todo lo que fui, a todo lo que entregué, a todo lo que jamás debía haber permitido que me quitaran. Y entonces,
Mirándolo fijo, le dije la frase que sellaría ese momento para siempre. No te preocupes. Ya entendí perfectamente. La mentira no fue tu nueva esposa. La mentira eras tú. Y con esas palabras, algo dentro de mí se cerró para siempre. Después de esa frase, lo que quedó fue un vacío sonoro. Nadie respiraba. Nadie movía un solo músculo. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en el instante en que la verdad se volvió imposible de ignorar. Incluso el sonido de los cubiertos, el tintinear de las copas, las risas falsas, todo eso había desaparecido. Solo quedaba el peso de lo que nunca más podría deshacerse. La certeza absoluta de que las máscaras habían caído, y lo habían hecho delante de todos. Ella se soltó de su brazo. Lo hizo lentamente, como si de pronto entendiera que el pedestal donde la había colocado ya no existía. Que ese cuento de amor que le vendió, a ella y a todos los que quisieron creerlo, se desmoronaba delante de sus ojos. Y entonces la vi, por primera vez. La vi realmente. No como la rival, no como la intrusa, no como la ladrona de mi lugar. La vi como lo que era, otra mujer. Otra mujer que, al igual que yo, también había sido engañada, de otra manera, pero engañada al fin. Él intentó hablar, pero sus palabras ya no tenían peso. Eran ruido. Ruido vacío que no alcanzaba a cubrir el desastre que había provocado. Sus labios se movían, pero ya nadie lo escuchaba. Porque cuando la confianza se rompe de esa forma, ya no importa lo que digas. No hay discurso que la repare. No hay excusa que la remiende. Solo queda el eco de tus propios actos, golpeándote en la cara una y otra vez. Me giré lentamente hacia el resto de la familia. Hacia esas personas que durante años me habían llamado parte de esta casa, parte de esta familia. Y vi en sus rostros el reflejo de una verdad que dolía más que cualquier traición. Que algunos te abrazan mientras les sirves, pero te sueltan cuando ya no les convienes. Y entendí, con una claridad que nunca antes había sentido, que no todos los lazos son amor. Algunos son simplemente costumbre, apariencia o conveniencia. Tomé aire. Y entonces, con la voz más firme, más clara y más poderosa que jamás había usado en mi vida, les dije, no se preocupen. No vine aquí a recuperar nada, porque lo que es mío, jamás habría necesitado ser defendido. Lo que se roba, lo que se toma a escondidas, lo que se presenta con mentiras, nunca fue un premio. Fue una carga. Y hoy, aquí, delante de todos, les devuelvo lo que jamás debió haber sido mío cargar, su mediocridad, su hipocresía y sus mentiras. Yo, me voy, pero me voy libre. Apenas terminé de decir esas palabras, el silencio se rompió como un cristal cayendo al suelo. Algunos se miraron entre ellos, otros fingieron revisar sus teléfonos, otros simplemente bajaron la cabeza, como si de pronto el suelo fuera el único refugio seguro donde esconderse de la verdad. Nadie dijo nada. Nadie tuvo el valor, porque sabían que no había discurso, ni consuelo, ni explicación capaz de tapar lo que acababa de quedar al desnudo. Ella retrocedió un paso. Su rostro, que antes estaba pintado con esa sonrisa falsa, ahora era solo un mapa de desconcierto. No sabía si quedarse, si hablar, si simplemente desaparecer. Y ahí, mientras la miraba, entendí que jamás debía haberla visto como una enemiga. Porque las mujeres no somos enemigas. Somos, muchas veces, piezas usadas en el juego de hombres que no saben amar, que no saben cuidar, que no saben sostener. No éramos rivales. Éramos dos mujeres heridas, por el mismo hombre, por la misma mentira. Él, en cambio, parecía estar peleando una guerra interna. Su cuerpo se tensaba, su cara se descomponía, y sus manos seguían temblando como si entendiera, al fin, que todo lo que había construido sobre mentiras acababa de derrumbarse. Quiso hablar. Lo intentó. Abrió la boca, pero sus palabras no salieron. Porque no hay defensa posible cuando la verdad es tan clara, tan brutal, tan evidente, que te arranca cualquier argumento antes siquiera de intentarlo. Observé la mesa. Esa mesa donde tantas veces me senté, donde brindamos, donde soñamos, donde construimos memorias que hoy simplemente ardían como papeles viejos. Y entendí que ya no dolía como antes. Que ese lugar ya no era mío. Que esa gente ya no era mi refugio. Que esa casa ya no representaba lo que un día fue. Y entonces confirmé, con una certeza que quemaba pero liberaba, que no siempre perder es una derrota. A veces, perder es la única manera de salvarte. Di un paso hacia la puerta. Mis manos no temblaban. Mis piernas no flaqueaban. Y mientras caminaba hacia la salida, me llevé algo mucho más valioso que cualquier pertenencia,
que cualquier relación, que cualquier recuerdo, me llevaba a mí. Me llevaba mi dignidad, mi historia, mi voz, mi amor propio. Porque entendí que cuando te levantas de una mesa donde te sirven migajas, no te vas con las manos vacías. Te vas con el poder de nunca más volver a sentarte donde ya no te respetan. Afuera, el aire era más liviano, más limpio, más mío. Respiré tan hondo que sentí como se me llenaban los pulmones no solo de oxígeno, sino de libertad. Miré al cielo, que estaba despejado, y por primera vez en mucho tiempo entendí lo que significaba verdaderamente estar en paz. No era paz de ausencia de problemas. Era la paz de saber que ya no vivía en un lugar donde debía justificar mi existencia, ni mi valor, ni mi presencia. Mientras caminaba, recordaba cada detalle, cada señal que ignoré, cada silencio que acepté, cada excusa que creí. Y me dolía. Me dolía darme cuenta de cuántas veces me traicioné a mí misma por sostener un amor que hacía mucho tiempo había dejado de sostenerme. Porque eso es lo que más hiere. No lo que te hacen, sino lo que tú permites mientras te convences de que es amor. Y entendí que muchas veces no nos rompen. Nos rompemos solas por quedarnos donde sabemos que ya no hay nada para nosotras. Me detuve frente a un escaparate. No supe por qué. Tal vez porque el reflejo del cristal me devolvió una imagen que no reconocía del todo, pero que, a la vez, me parecía la más auténtica que había visto en años. Allí estaba yo, de pie, sin maquillaje de sonrisas falsas, sin disfraz de mujer perfecta, sin el peso de intentar sostener lo insostenible. Solo yo, entera en mi herida, entera en mi verdad, entera, aunque con grietas, pero mía. En ese momento, supe que la peor traición no fue la de él. La peor traición fue la mía, la de haberme abandonado tantas veces. La de haber puesto sus necesidades por encima de las mías. La de haber priorizado su comodidad mientras la mía se deshacía en silencios y lágrimas que nadie vio. Pero también supe que esa sería la última vez. Que ese capítulo, aunque me dejaba cicatrices, también me dejaba el mapa exacto de por donde nunca más debía caminar. Volví a casa distinta. No más fuerte, no más valiente, no más dura. Volví más consciente. Consciente de que el amor propio no es una frase bonita. Es una decisión diaria. Es mirarte al espejo y elegirte, aunque duela, aunque incomode, aunque te dejes sola. Porque entendí, mientras cerraba la puerta detrás de mí, que la soledad no es el peor castigo. El peor castigo es compartir tu vida con alguien que te hace sentir sola incluso cuando estás sentado a tu lado. Al cruzar la puerta de mi casa, sentí que todo había cambiado. No eran los muebles, no eran las paredes, no era el aire, era yo. Era la mujer que ahora respiraba desde otro lugar. La mujer que, después de haber sido rota, usada y desplazada, había entendido que su mayor error no fue amar, fue haberse olvidado de amarse a sí misma mientras amaba a otro. Porque sí, amar es hermoso, pero nunca debe ser sinónimo de desaparecer. Me senté en el sofá, miré a mi alrededor y pensé en cuántas veces ese mismo espacio había sido testigo de mis lágrimas silenciosas, de mis noches en vela, de mis conversaciones internas preguntándome qué estaba haciendo mal. Y la respuesta me llegó ahora, clara, transparente, brutal. Lo que hacía mal era esperar que alguien me valorara cuando yo misma me estaba dejando en segundo plano. Y eso no volvería a pasar. No, nunca más. Me levanté, fui hacia el armario y abrí las puertas. Allí seguían algunos restos de él. Camisas, libros, perfumes. Cosas que, hasta hace poco, me hacían temblar las manos, me arrancaban suspiros de nostalgia y me sumergían en la falsa esperanza de que, tal vez, las cosas podían arreglarse. Pero no. Hoy esas cosas ya no eran recuerdos hermosos. Eran solo evidencia de que había cargado con lo que nunca fue mío, la responsabilidad de sostener sola un amor que siempre fue de dos. Fui tomando cada objeto, cada prenda, cada recuerdo físico. No con rabia, no con odio. Lo hice con la serenidad de quien comprende que soltar no es perder. Es hacer espacio. Es abrir lugar para lo que mereces, para lo que suma, para lo que sí vibra contigo. Doblaba cada cosa mientras pensaba, esto ya no me pertenece. Esto ya no define mi historia. Esto se queda en el pasado, donde debe estar. Cuando terminé, cerré la maleta, la coloqué junto a la puerta y, por primera vez en mucho tiempo, me miré en el espejo con orgullo. No porque fuera perfecta. No porque todo estuviera resuelto, sino porque entendí que sobrevivir no es suficiente, que merezco mucho más que sobrevivir. Merezco vivir. Y vivir nunca puede ser sinónimo de mendigar amor,
Respeto un lugar en la vida de alguien que tuvo la osadía de presentarse ante el mundo como si yo nunca hubiera existido. Los días que siguieron no fueron fáciles. Porque aunque la dignidad te da alas, sanar te pide paciencia. Cada mañana me despertaba con el pecho apretado, pero también con una voz interna que me repetía sin descanso: no vuelvas allí. No regreses a donde te rompieron. No te sientes nunca más en una mesa donde te hicieron sentir invisible. Y esa voz se volvió mi brújula, mi ancla, mi casa. Poco a poco, empecé a llenar mis días de mí, de cosas que había postergado por años. Volví a mis libros, a mis pasatiempos, a esos sueños que había guardado en un cajón esperando el momento adecuado, que, irónicamente, nunca llegaba mientras mi vida giraba alrededor de alguien más. Entendí que la vida no espera, que el momento es ahora, que nadie vendrá a rescatarte, que la única capaz de salvarte eres tú misma. Un día, mientras caminaba por el parque, me crucé con una pareja tomada de la mano. No me dolió, no me removió, no me hizo cuestionar si alguna vez tendría eso otra vez. Solo pensé, que nunca más me falte yo por esperar que otro me complete. Y en ese pensamiento descubrí que el verdadero amor de mi vida era yo. Porque cuando te eliges, de verdad, por primera vez, entiendes que no hay amor más grande, más puro y más irrenunciable que el que te das a ti misma. Empecé a rodearme de nuevas personas, de nuevos lugares, de nuevas conversaciones. Y aunque algunas noches aún dolía, aunque aún quedaban preguntas sin respuestas, ya no dolía igual. Porque el dolor cambia cuando entiendes que la herida no te define, que la cicatriz es solo la prueba de que sobreviviste a algo que estuvo a punto de romperte, pero no lo logró. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo y me dije en voz baja: nunca más permitirás que alguien te haga dudar de tu valor. Nunca más volverás a olvidarte de ti. Nunca más aceptarás menos de lo que mereces. Porque lo que pasó no fue una pérdida, fue la forma más dolorosa, pero también la más poderosa, que la vida encontró para recordarte quién eres. Y mientras me acostaba, supe con absoluta certeza que, esta vez sí, todo empezaba de nuevo. Los días comenzaron a sentirse diferentes. No porque todo el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora ya no pesaba igual. Ya no cargaba el peso de justificar lo injustificable. Ya no llevaba sobre mis hombros el intento inútil de sostener una historia que no se sostenía más. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba, no desde el miedo, ni desde la ansiedad, sino desde la libertad. Desde esa paz que llega cuando entiendes que soltar no es fracasar, es sobrevivir dignamente. Una tarde cualquiera, mientras organizaba una estantería olvidada, encontré un álbum de fotos. Las manos me temblaron apenas lo toqué. Dudé si abrirlo o si simplemente guardarlo en una caja, y no volver a mirarlo jamás. Pero lo abrí. Una a una, fui pasando esas páginas llenas de imágenes que alguna vez me hicieron sonreír, pero que hoy me enseñaban algo mucho más valioso. Me mostraban a una mujer que amó de verdad, que dio todo, que creyó, que apostó, que fue leal, incluso cuando no debía serlo. No lloré, no rompí las fotos, no sentí rabia. Lo que sentí fue algo muy distinto, algo nuevo, algo que jamás pensé que llegaría: orgullo. Orgullo de la mujer que fui, porque nunca fallé a quien amaba. Orgullo de quien se entregó desde la honestidad, desde la bondad, desde el amor puro. Porque si alguien no supo valorar eso, no fue un reflejo de mi valor, fue el reflejo de sus propias miserias. Cerré el álbum, lo guardé cuidadosamente en una caja, no como un recuerdo que me anclara al pasado, sino como un testimonio de lo que jamás volveré a aceptar. Porque aprendí que amar nunca debe significar perderte. Que cuando para quedarte en la vida de alguien tienes que desaparecerte de la tuya, ese ya no es tu lugar. Y que el amor que exige tu silencio, tu sacrificio constante, tu entrega unilateral, no es amor. Es dependencia. Es cárcel disfrazada de cariño. Esa noche, mientras preparaba mi cena favorita, me descubrí sonriendo. Porque entendí que estaba aprendiendo a vivir conmigo, para mí, desde mí. Que mi vida ya no giraba alrededor de ser suficiente para nadie más. Que ahora mi único compromiso era conmigo misma, con mi paz, con mi libertad. Y mientras el olor de la comida llenaba la casa, me prometí algo que se quedó grabado en mi piel como un tatuaje invisible: nunca más te abandonarás por quedarte donde no te aman. Las semanas siguieron su curso, y con cada amanecer, mi piel se hacía más fuerte, mi voz más firme y mi alma más libre. Comencé a notar cosas que antes nunca veía, los pequeños placeres que había ignorado por años. El sabor del café recién hecho, el sol entrando por la ventana,
El sonido del viento chocando contra los árboles. Cosas simples. Cosas hermosas. Cosas que me recordaban que la vida sigue, y que sigue mucho mejor cuando eliges no cargar lo que no es tuyo. Un día, mientras estaba en una librería, buscando un libro que me acompañara en esos días de reconstrucción, escuché una conversación a mis espaldas. Era una mujer, al teléfono, llorando, contando cómo había descubierto una traición, cómo su mundo se había derrumbado, cómo sentía que no valía nada. Me quedé inmóvil, porque en su voz escuché mi propia voz de meses atrás. Esa voz rota, vacía, llena de preguntas sin respuesta. No me giré, no le dije nada, pero mientras me abrazaba el pecho con los brazos, me repetí mentalmente una frase que me había salvado. No es tu culpa. Nunca fue tu culpa. Y aunque hoy no lo veas, un día entenderás que el dolor no te está rompiendo, te está liberando. Porque eso es lo que el dolor hace cuando dejas de resistirlo. Te rompe. Sí, pero te rompe justo donde ya no debía haber más mentiras, más engaños, más ilusiones falsas. Salí de la librería con un libro bajo el brazo y una certeza enorme en el pecho. No volveré a amar desde la carencia. No volveré a entregar mi vida, mi tiempo, mi energía, a alguien que me hace sentir que debo competir por su atención, su respeto o su lealtad. Porque entendí que el amor nunca es un campo de batalla, que el verdadero amor no se suplica, no se persigue, no se ruega. El verdadero amor te abraza, te cuida, te honra, te elige, cada día, sin condiciones. Esa noche, mientras me miraba en el espejo, observé cada una de mis cicatrices, las visibles y las invisibles. Y, por primera vez, no las quise tapar, porque entendí que no eran fealdad, eran medallas, pruebas de que estuve allí, de que sobreviví, de que me levanté. Y mientras apagaba la luz para dormir, me prometí con toda la fuerza que me habita, si algún día vuelvo a amar, será después de haberme elegido a mí 1000 veces primero. El tiempo seguía avanzando, y con cada día que pasaba, sentía que algo dentro de mí se reconstruía. No era una reconstrucción cualquiera. No era pegar los pedazos rotos e intentar parecer intacta. Era algo más profundo, más honesto. Era entender que no quería ser la misma de antes. No quería volver a ser la mujer que soporta, que se calla, que se esfuerza por encajar donde ya no cabe. Quería ser una nueva versión de mí. Una que no pidiera permiso para existir, ni perdón por ser. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, recibí un mensaje inesperado. Era de alguien de la familia de él. Dudé si abrirlo o no, pero lo hice. El texto era breve, pero contundente. Solo quiero que sepas que te admiramos. Que aunque no lo dijimos aquella noche, todos vimos quién fuiste tú y quién fue él. Gracias por tu dignidad. Nunca olvidaremos cómo te fuiste. Y esa frase me atravesó. Porque entendí que cuando una mujer se levanta con dignidad, incluso el silencio de los demás se convierte en testigo de su grandeza. No respondí. No hacía falta. Porque no buscaba reconocimiento. Lo que había hecho aquella noche no fue por ellos. No fue por él. No fue por ella. Fue por mí. Porque entendí que nadie va a defender tu nombre, tu historia, tu valor, si tú no lo haces primero. Y que hay momentos en la vida en los que callar es permitir. Y yo, ya no estaba dispuesta a permitir más. Caminé hacia el espejo. Me observé largo rato. No buscaba defectos, ni rastros de tristeza, ni rastros de aquella mujer que se quebró. Buscaba algo mucho más importante. Asegurarme de que esa mujer que me miraba había entendido, de una vez por todas, que su valor nunca dependió de un apellido, ni de un anillo, ni de una promesa rota. Que su valor estaba allí desde siempre, solo que lo había olvidado por estar demasiado ocupada tratando de sostener a quien nunca supo sostenerla a ella. Ese día, mientras me vestía, decidí algo que cambió todo. Nunca más me vestiría para ser elegida. Me vestiría para gustarme, para abrazarme, para honrarme. Porque ya no vivía esperando que alguien me mirara y dijera quédate. Ahora vivía mirándome al espejo y diciéndome, gracias por no haberte ido nunca de ti. Las semanas comenzaron a llenarse de nuevos hábitos, de nuevas versiones de mí. Descubrí que el amor propio no es solo una frase de moda. Es un acto diario. Es elegirte en cada decisión, en cada pensamiento, en cada espacio que habitas. Es dejar de preguntarte qué hice mal, y empezar a preguntarte qué necesito hoy para estar bien conmigo. Y esa, entendí, es la pregunta que salva. Una tarde, mientras organizaba cosas viejas, encontré una carta que él me había escrito años atrás. La leí. Cada palabra sonaba vacía ahora. Sonaba a promesas que nunca entendió,
a juramentos que nunca tuvo la intención de cumplir. Pero en lugar de rabia, en lugar de tristeza, sentí algo que me sorprendió: alivio. Porque entendí que esa carta no hablaba de mí. Hablaba de él, de su incapacidad de amar con verdad, de su necesidad de llenar vacíos con mentiras. Guardé la carta en una caja, no como un recuerdo, sino como un recordatorio de que jamás quiero volver a ese lugar emocional. No quiero volver a ser la mujer que lee entre líneas, que interpreta silencios, que construye castillos donde solo hay ruinas. Quiero ser la mujer que lee su propia historia con voz fuerte, con convicción, con la certeza de que no necesita que nadie la elija, porque ya se eligió a sí misma. Ese día me regalé flores. No porque fuera una fecha especial, no porque alguien me las mandara. Me las regalé porque sí, porque me lo merezco, porque entendí que no necesito esperar que alguien celebre mi existencia para celebrarla yo. Y mientras ponía las flores en un jarrón, me di cuenta de que nunca antes me había sentido tan libre, tan completa, tan llena de mí. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo una vez más. Y, con una sonrisa que nacía desde lo más profundo de mi alma, me dije en voz baja: si alguien no sabe qué hacer con una mujer como tú, que te suelte, que te deje ir. Porque tú, jamás fuiste demasiado. Ellos, siempre fueron muy poco. A partir de ese día, algo en mí cambió de forma definitiva. Caminaba diferente. Ya no con prisa, ni con el peso invisible de intentar ser suficiente para nadie. Caminaba con la tranquilidad de quien sabe que no le debe explicaciones a nadie por haber decidido elegir su propia paz. Porque entendí que la vida es demasiado corta para vivir mendigando amor, presencia o migajas emocionales disfrazadas de cariño. Una mañana, mientras tomaba café en una terraza, vi pasar a una mujer que iba llorando. No pude evitar mirarla, porque en sus ojos reconocí esa mezcla de tristeza y rabia que yo misma llevé por tanto tiempo. Y pensé: ojalá supieras lo que aprendí. Ojalá supieras que nadie, absolutamente nadie, merece tus lágrimas cuando para estar en su vida tienes que desaparecerte de la tuya. Y en ese pensamiento, confirmé que el verdadero aprendizaje no es dejar de amar. Es aprender a amarte más a ti que a cualquier otra persona. Volví a mirar mi reflejo en la ventana. Me vi distinta, más entera, más luminosa. No porque la herida hubiera desaparecido, no porque la traición ya no existiera, sino porque aprendí que la herida no me define, que la traición no es una condena. Es, simplemente, la prueba de que alguien no supo sostener lo que yo tenía para ofrecer. Y eso no habla de mí, habla de ellos. Regresé a casa y me miré en el espejo como si fuera la primera vez. Y entendí que durante mucho tiempo me había mirado buscando defectos, buscando que había hecho mal, en que había fallado, que me faltaba para ser suficiente. Pero ahora me miraba con otros ojos. Con los ojos de quien ha sobrevivido a su propia tormenta. Con los ojos de quien sabe que si sigue aquí, de pie, respirando, sonriendo, es porque tiene una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Y mientras acomodaba mi cabello, respiré hondo y me prometí algo tan claro como irrepetible: nunca más permitirás que alguien te haga sentir que estás pidiendo demasiado. Porque ahora entiendes que no pides mucho, simplemente, estabas pidiéndoselo a quien no tenía nada para darte. Y con esa promesa grabada en mi piel, supe que jamás volvería a caminar encorvada por el peso de las ausencias. Ahora caminaba erguida, ligera, llena de mí. Los días siguieron, con ellos, siguió creciendo en mí una verdad tan poderosa que me sostenía en cada paso. No vine a este mundo a ser la segunda opción de nadie. No estoy aquí para ser plan B, ni para ocupar espacios que alguien dejó vacíos por capricho o cobardía. Estoy aquí para ocupar mi propio lugar, el que me corresponde, el que yo misma construyo, el que nadie puede arrebatarme porque nunca dependió de nadie más que de mí. Una tarde, mientras organizaba una vieja carpeta de correos electrónicos, encontré uno de él. Uno de esos mensajes llenos de palabras vacías, de promesas que nunca se cumplieron, de excusas disfrazadas de amor. Lo abrí, lo leí, y, para mi sorpresa, no me dolió, no me atravesó, no me hizo temblar, me hizo sonreír, porque entendí, de una vez por todas, que esas palabras no hablaban de amor, hablaban de miedo. Miedo a perderme cuando se dio cuenta de que yo ya me había encontrado. Borré el correo, sin rabia, sin rencor. Lo borré como quien barre el polvo acumulado de una esquina olvidada. Porque entendí que la limpieza más importante no es la que haces en tu casa, es la que haces en tu vida. Es quitar todo lo que ya no vibra contigo, todo lo que te resta, todo lo que te apaga, todo lo que un día pensaste que era amor, pero hoy sabes que solo era apego,
dependencia, necesidad. Salí a caminar. Miré el cielo. Respiré hondo. Y me sentí más viva que nunca. Porque entendí que el verdadero amor no llega cuando alguien te dice te elijo. El verdadero amor llega el día que tú te miras al espejo y te dices, me elijo, me honro, me cuido, me quedo. Y cuando haces eso, todo lo demás empieza a ordenarse. Todo lo que no suma, desaparece. Todo lo que no es real, se cae solo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, puse la mano en mi pecho, cerré los ojos y me repetí, si algún día vuelvo a abrirle la puerta a alguien, será con la condición de que entre con amor, con respeto y con la certeza de que aquí no se juega. Aquí no se viene a llenar vacíos. Aquí se viene a compartir plenitud. Porque yo ya no me abandono, nunca más. El amanecer de ese día me encontró diferente. Había algo en mí que ya no temblaba, que ya no se rompía al recordar. Era como si, por fin, mi alma entendiera que no se trataba de olvidar, sino de resignificar. Porque la herida no desaparece, pero deja de doler cuando decides dejar de abrirla todos los días. Y ese día, por fin, me di cuenta de que no necesitaba cerrar capítulos, porque los capítulos no se cierran, se superan. Mientras preparaba mi café, recordaba todo lo que alguna vez soñé construir con él. Y, curiosamente, ya no me dolía, porque entendí que, aunque no supo sostenerme, no supo cuidarme ni elegirme, eso no invalida el amor que yo entregué. No borra la mujer que fui. No apaga la capacidad infinita que tengo de amar. Al contrario, me confirma que lo que di fue tan genuino, tan verdadero, que quien no supo valorarlo, simplemente no estaba preparado para recibirlo. Me senté frente a la ventana, mirando cómo el sol empezaba a colarse entre las cortinas. Y pensé, ¿cuántas veces me convertí en sombra para que otro brillara? ¿Cuántas veces apagué mi voz para no incomodar? ¿Cuántas veces me hice pequeña para encajar en un molde que nunca fue hecho para mí? Y ahí entendí la lección más valiosa de todas. Nunca más volvería a disminuirme para encajar en la vida de nadie. Nunca más volvería a hacerme invisible para ser aceptada. Ese pensamiento me llenó de fuerza. De una fuerza que no nace de la rabia, ni del rencor, ni del deseo de demostrarle nada a nadie. Es una fuerza que nace del amor propio, de la dignidad, de la certeza absoluta de que, a partir de ahora, cualquier persona que quiera estar en mi vida, tendrá que merecer su lugar. Porque mi presencia es un regalo. Mi amor es un privilegio. Mi compañía no es para quien no sabe cuidarla. Y mientras le daba un sorbo a mi café, lo confirmé con una sonrisa tranquila, segura, poderosa. Ya no compito. Ya no corro detrás. Ya no pido que me elijan. Porque ahora sé que la primera que debe elegirme soy yo. Y en ese momento, por fin, entendí que no fue una pérdida. Fue una liberación. Y que cuando una mujer se libera, no hay traición, ni engaño, ni mentira que vuelva a encadenarla jamás. Los días comenzaron a sentirse más míos, más limpios, más livianos. Ya no existía ese peso invisible que llevaba en el pecho. Ese nudo que me acompañaba desde que empecé a dar más de lo que recibía, desde que empecé a quedarme donde hacía tiempo ya no era bienvenida. Ahora entendía que la vida no se trata de que te quieran, se trata de que te respeten, de que te elijan de verdad, y de que tú te elijas primero todos los días. Fui al mismo restaurante donde solíamos ir, pero esta vez fui sola. No para llenar un vacío, no para demostrarle nada a nadie. Fui porque entendí que ese lugar no tenía la culpa, que no era el escenario lo que dolía. Era la versión de mí que había habitado ese lugar, esperando, rogando en silencio que alguien me mirara como merecía. Pero esa mujer ya no existía. Ahora la que entraba por esa puerta era otra, una que no espera, una que no ruega, una que no se conforma. Me senté en la mesa, pedí mi plato favorito, y mientras miraba alrededor, sentí algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. Este momento es solo mío. Este lugar es mío. Esta vida es mía. Y nadie, absolutamente nadie, vuelve a quitarme eso. Y fue ahí, en medio de ese restaurante lleno de risas ajenas, que entendí que la soledad nunca fue el enemigo. El verdadero enemigo siempre fue el olvido de mí misma. Recordé entonces aquella escena. La cena. La presentación de ella como su nueva esposa. La forma en la que pretendieron borrarme, como si fuera una página que se arranca de un libro sin dejar rastro. Y, por primera vez, esa imagen ya no me apretaba el pecho. Porque entendí que quien intenta reemplazarte no lo hace porque tú no valgas. Lo hace porque no tiene la capacidad de sostener lo que tú eres. Porque lo grande, lo honesto, lo verdadero,
Siempre les queda enorme a quienes viven de apariencias. Pagando la cuenta, me miré en el reflejo de la ventana y me dije, casi en susurro, pero con una convicción que jamás había sentido, nadie ocupa mi lugar. Porque mi lugar siempre ha estado y siempre estará donde yo me elijo. Y desde hoy, ese lugar es sagrado. Es mío. Y no hay traición, ni mentira, ni ausencia que vuelva a quitármelo jamás. Volví a casa esa noche con una sensación que nunca antes había experimentado. No era felicidad efusiva. No era euforia. Era algo mucho más profundo. Más sereno. Era la certeza plena de estar en paz. Por primera vez entendí que la verdadera paz no se encuentra en otro, ni en el amor de alguien más. La verdadera paz se encuentra el día en que dejas de mendigar explicaciones, dejas de esperar disculpas y te regalas el perdón que te debías a ti misma por haberte olvidado tanto tiempo. Me miré en el espejo largo rato. No buscaba imperfecciones, ni heridas, ni rastros de tristeza. Buscaba a esa mujer que tanto tiempo ignoré mientras priorizaba las necesidades, los deseos y los caprichos de alguien más. Y allí estaba, más fuerte, más hermosa, más digna, más viva que nunca. Me sonreí. Una sonrisa honesta. Una sonrisa que decía, por fin volviste a ti. Por fin recordaste quién eres. Por fin te reconociste. Me senté en el borde de la cama, respiré profundo y pensé en todo lo que me costó llegar hasta aquí. Cada lágrima, cada noche en vela, cada pregunta sin respuesta, cada mirada al vacío preguntándome ¿por qué a mí? Y ahora entendía que nunca fue a mí. Fue para mí. Para que aprendiera, para que despertara, para que entendiera que el amor que nunca me dieron era exactamente el amor que me debía a mí misma. Entonces me prometí algo. Me prometí que nunca más pondría mi valor en manos de nadie. Que nunca más permitiría que alguien decidiera si merezco ser elegida, si soy suficiente, si soy válida. Porque ahora entendía que esas respuestas jamás estuvieron afuera. Siempre estuvieron dentro de mí. Y que quien no sabe reconocer lo que soy, simplemente no tiene la capacidad de merecerlo. Y mientras apagaba la luz, cerrando los ojos, me abracé con el alma. Me abracé como nunca nadie me abrazó. Me abracé con la ternura, la paciencia y el respeto que busqué tantos años en otros, sin saber que todo eso siempre estuvo aquí, dentro de mí. Porque entendí que el verdadero hogar no es una casa, no es una pareja, no es un apellido compartido. El verdadero hogar soy yo. Las semanas seguían pasando, pero ya no contaba los días desde el dolor. Ahora los contaba desde la libertad. Cada amanecer era un pequeño recordatorio de todo lo que había superado, de todo lo que me había reconstruido, y también de todo lo que no estaba dispuesta a volver a permitir nunca más. Porque cuando aprendes a elegirte, entiendes que hay precios que jamás, bajo ninguna circunstancia, volverás a pagar. Una tarde, mientras paseaba por un mercado de flores, recordé cómo antes esperaba que alguien me regalara un ramo, un detalle, una muestra de amor. Y ahí entendí algo que me hizo sonreír con una ternura infinita. Nunca más esperaré que nadie me dé lo que yo puedo darme. Elegí las flores que más me gustaban, las más vivas, las más coloridas, las que me hacían sentir alegría solo con mirarlas. Y mientras las llevaba en mis manos, sentí que estaba sosteniendo mucho más que un ramo. Estaba sosteniendo mi renacimiento. Regresando a casa, me crucé con una vecina que alguna vez fue testigo de aquellos días en los que mis lágrimas eran tan frecuentes como mis suspiros. Me miró sorprendida y me dijo, «Qué distinta te ves. Hay algo en ti que brilla». Y sonreí, porque entendí que no era maquillaje, no era ropa, no era apariencia. Era esa luz que vuelve cuando una mujer deja de mendigar amor y empieza a ser su propia fuente de amor. Me di cuenta de que el problema nunca fue que diera demasiado. El problema fue dárselo a quien no sabía qué hacer con eso. A quien no tenía la capacidad emocional ni la madurez para sostener el amor verdadero. Porque no todos saben amar. No todos saben cuidar. No todos saben honrar lo que reciben. Y eso, ahora lo entendía, no hablaba de mí. Hablaba de ellos. Esa noche, mientras acomodaba las flores en un jarrón, me miré a mí misma con el amor con el que tantas veces miré a otros. Y me prometí que de aquí en adelante, mi vida sería un lugar sagrado. Que quien quiera entrar, tendrá que hacerlo descalzo, con respeto, con amor, con verdad. Porque mi alma ya no es un terreno disponible para cualquiera. Mi alma es un templo. Y no todos son dignos de entrar. Con cada día que pasaba, entendía más que mi vida jamás volvería a ser la misma. No porque las cicatrices hubieran desaparecido, sino porque ahora las llevaba como medallas. Porque ya no me definía la herida, me definía la forma en que me levanté de ella.
Y qué poderosa es una mujer que aprende a levantarse sola. Qué peligrosa es una mujer que se rescata a sí misma. Porque una vez que lo haces, nadie, absolutamente nadie, vuelve a tener poder sobre ti. Un fin de semana decidí hacer algo que nunca antes me había permitido. Viajar sola. Sin miedo. Sin culpa. Sin la necesidad de explicarle a nadie dónde estaba o por qué lo hacía. Me subí a un tren, mirando por la ventana cómo los paisajes pasaban como capítulos de mi vida que también quedaron atrás. Y ahí, en medio de ese trayecto, entendí que la libertad no siempre es cambiar de ciudad. A veces, la libertad es cambiar de piel, de pensamiento, de creencias. Es romper con todo lo que alguna vez te hizo creer que tenías que ser pequeña para ser amada. Al llegar a mi destino, me senté frente al mar. Observé cómo las olas rompían una y otra vez contra las rocas, sin pedir permiso, sin miedo a romperse, sin disculparse por su fuerza. Y ahí lo comprendí con una claridad brutal. Yo también soy ola. Yo también aprendí a romper lo que ya no me sostenía, a golpear lo que me hacía daño. Y, sobre todo, a volver una y otra vez, pero nunca igual. Siempre más fuerte, siempre más mía. Me quité los zapatos, caminé por la orilla, sintiendo como la espuma rozaba mis pies como si el mar mismo me estuviera diciendo, bienvenida a tu vida. Esta es tu nueva casa. Aquí no hay traiciones. Aquí no hay ausencias. Aquí solo estás tú, completa, suficiente y libre. Y en ese instante, entendí que nunca había sido tan feliz, tan plena, tan liviana. Esa noche, mientras me acostaba en la habitación del hotel, con la ventana abierta y el sonido del mar arrullándome, me prometí que nunca más volvería a quedarme donde tuviera que explicarle a alguien por qué merezco amor, atención o respeto. Porque lo entendí de una vez y para siempre. Quien no sabe lo que vale tenerme, no merece que me quede. Y con esa certeza tatuada en el alma, cerré los ojos y dormí. En paz. Conmigo. Volví de ese viaje distinta. No era una mujer nueva. Era una mujer auténtica. Entera. Reconstruida desde sus propias cenizas. Consciente de que todo lo que viví, por más doloroso que fuera, fue el precio de mi libertad emocional. Porque entendí que a veces la vida te rompe solo para que aprendas a reconstruirte en una versión que jamás imaginaste que podría ser. Una mañana cualquiera, mientras caminaba por la plaza del barrio, me crucé con alguien conocido. Alguien que había estado en esa cena. Alguien que me había visto entrar, me había visto resistir de pie cuando intentaron borrarme. Nos miramos. No hizo falta decir nada. En su mirada había incomodidad. Sí, pero también había respeto. Porque quien presencia la caída de una mujer, y luego la ve levantarse más fuerte que nunca, sabe que nunca volverá a mirarla igual. Seguí caminando, con la frente en alto, con la espalda recta, con el alma ligera, porque entendí que nunca más me volvería a sentar en una mesa donde no se honra mi presencia. Nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir que tengo que competir por amor, por espacio, por atención. Porque quien me ama de verdad, no me pone en duda, no me pone en espera, no me reemplaza. Llegué a casa. Abrí las ventanas, dejé que el aire fresco entrara, mientras el viento movía las cortinas, sonreí. Porque supe que el verdadero cierre de un ciclo no es cuando dejas de amar a alguien. Es cuando dejas de traicionarte a ti misma por seguir en un lugar que ya no te pertenece. Es cuando entiendes que el amor más grande, más puro y más irrenunciable, es el que te das a ti. Y mientras me miraba en el espejo una vez más, me dije con voz clara, firme y serena, a partir de hoy, mi vida es un lugar sagrado. Aquí no entra quien no sepa amar, quien no sepa cuidar, quien no sepa elegir. Porque yo, nunca más volveré a sentarme donde intentaron reemplazarme. Porque quien se atrevió a presentarme como el pasado, delante de todos, jamás imaginó que, en realidad, estaba presentando el inicio de la mejor versión de mí. Hoy, al mirar todo lo que quedó atrás, entiendo que la vida nunca me estaba castigando, me estaba enseñando. Me estaba mostrando que, a veces, lo que parece una traición es, en realidad, la mayor bendición disfrazada. Porque si no me hubieran intentado borrar de esa manera tan cruel, quizá nunca habría descubierto la mujer que realmente soy. Una mujer que ya no suplica amor, que no se conforma, que no se calla, que no se encoge. Una mujer que entendió que su lugar no es negociable. Aprendí que no siempre se trata de ganar o perder. Se trata de entender que no todo merece ser sostenido, que no todo lo que se rompe debe ser reparado. Y que, a veces, la verdadera valentía no está en quedarse luchando, sino en saber cuándo levantarte de la mesa, mirar de frente y decir con toda la dignidad del mundo, esto ya no es para mí.
Porque cuando una puerta se cierra desde la mentira, otra se abre desde la verdad. Desde tu verdad. Si algo quiero que quede tatuado en tu corazón después de escuchar mi historia, es esto. Nunca permitas que nadie te haga sentir que eres reemplazable. Nunca permitas que te sienten como espectadora de tu propia vida. Porque quien no sabe valorarte, quien no sabe honrar tu amor, quien no sabe cuidarte, no merece ni tu tiempo, ni tu presencia, ni tus lágrimas. Que lo que hoy te duele, mañana sea tu mayor motor. Y que recuerdes siempre, tu valor no depende de quien te elige. Tu valor está en quien te eliges cada día cuando te miras al espejo. Y mientras cierras este video, quiero que te lleves una certeza inquebrantable. Tú eres tu lugar seguro. Nadie puede quitarte eso. Nadie puede ocupar lo que es tuyo cuando tú entiendes que no hay espacio más sagrado que tú misma. Que nunca más te falte el coraje para irte de donde no te aman. Y que nunca más te falte amor propio para recordarte que quien pierde no eres tú. Quien pierde es quien no supo sostenerte cuando te tuvo. Si esta historia tocó tu alma, si en algún momento sentiste que hablaba de ti, te invito a que lo compartas en los comentarios. Quiero leerte. Quiero conocer tu voz, tu historia. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando relatos que no solo te conmueven, sino que te despiertan. Y si este video te hizo reflexionar, déjale un me gusta y compártelo. Porque tal vez, sin saberlo, alguien que hoy lo necesita, descubrirá que también puede levantarse, que también puede elegir su paz, que también puede volver a casa, a sí misma.